Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, viernes 29 de mayo. La foto del mundo hoy tiene un patrón bastante claro, y es importante verlo como un patrón y no como una suma de titulares. En varios frentes a la vez estamos viendo lo mismo: altos el fuego frágiles, líneas rojas cada vez más borrosas y potencias que intentan negociar sin dejar de presionar militarmente. Eso está pasando entre Rusia y Ucrania, entre Estados Unidos e Irán, en el frente libanés, en Gaza, en el mar de China Meridional y también en varios escenarios africanos donde la diplomacia sigue abierta pero el terreno continúa moviéndose. El mensaje de fondo es que el sistema internacional no está entrando en una fase de estabilización, sino en una fase de treguas parciales y equilibrios muy inestables. Empezamos por Ucrania, porque vuelve a ser uno de los puntos donde la escalada es más visible. Lo inmediato ha sido una nueva oleada masiva de ataques rusos contra Kiev y otras zonas del país, seguida además por la advertencia de Moscú de que podría golpear centros de decisión y empresas de defensa ucranianas en la capital. Eso es importante no solo por el daño material y humano, sino porque sube el listón político del conflicto. Ya no estamos hablando solo de presión sobre el frente, sino de presión directa sobre la capacidad del Estado ucraniano para sostener la guerra. Naciones Unidas ha reaccionado con preocupación explícita y ha advertido del riesgo de una escalada todavía mayor. ¿Y qué significa esto en el contexto más amplio? Significa que la guerra entra otra vez en una fase donde la señalización estratégica pesa casi tanto como el avance territorial. Rusia intenta transmitir que puede castigar la retaguardia ucraniana y elevar el coste de cualquier intento de desgaste prolongado. Ucrania, por su parte, sigue negando que ataque civiles y sostiene que sus golpes buscan objetivos militares en territorios ocupados. La lectura europea es que el conflicto vuelve a moverse peligrosamente hacia una lógica de intimidación más amplia, incluida la dimensión psicológica y, según varias capitales europeas, una nueva exhibición de riesgo nuclear como instrumento político. Lo siguiente a vigilar es si esto se traduce en más presión occidental para reforzar las defensas aéreas ucranianas o si, por el contrario, crece la tentación de empujar a Kiev hacia una negociación desde una posición más débil. Esa mezcla de negociación y coerción la vemos todavía más clara en el Golfo. Entre Washington y Teherán lo relevante hoy no es un acuerdo cerrado, porque no lo hay, sino la proximidad de un posible entendimiento parcial mientras continúan incidentes militares que podrían echarlo abajo en cualquier momento. Reuters y Associated Press coinciden en que hay una fórmula en discusión para prolongar el alto el fuego y abrir una nueva ronda sobre el programa nuclear iraní, con el estrecho de Hormuz como pieza central. El detonante inmediato han sido nuevos ataques estadounidenses que Irán presenta como violación del cese del fuego, mientras Washington los describe como acciones defensivas. Eso deja una situación muy delicada, porque ambas partes hablan al mismo tiempo de progreso diplomático y derecho a responder. Aquí la clave geopolítica es doble. Primera, Hormuz sigue siendo un cuello de botella estratégico global, es decir, un paso marítimo que condiciona energía, comercio y capacidad de presión regional. Segunda, el posible acuerdo no resolvería los asuntos duros, solo compraría tiempo. Seguirían pendientes el futuro del uranio altamente enriquecido, el alivio de sanciones y, además, la exigencia iraní de que cualquier arreglo tenga reflejo en otros frentes, especialmente Líbano. Lo que puede ocurrir a continuación es una de estas dos cosas, o una tregua técnica que abra unas semanas de negociación seria, o un nuevo incidente naval, aéreo o por intermediarios regionales que devuelva todo al punto de partida. Ahora mismo el mundo no está viendo una paz, está viendo una pausa negociada con armas todavía sobre la mesa. Y precisamente por eso Líbano merece tratamiento propio hoy. En los últimos días Israel ha intensificado de forma clara su campaña contra posiciones que atribuye a Hezbolá, con una de las jornadas de bombardeos más duras desde el alto el fuego de abril y con un nuevo ataque en la periferia de Beirut antes de contactos diplomáticos en Washington. El detonante inmediato ha sido, según la versión israelí, la necesidad de responder a lanzamientos y ataques de Hezbolá y de ampliar la zona de seguridad en el sur. Del lado libanés y de Hezbolá, la lectura es la contraria, que es Israel quien está vaciando de contenido la tregua mediante ataques casi diarios y ampliación de su presencia sobre el terreno. Lo importante aquí es entender que Líbano ya no es solo un teatro secundario del pulso con Irán. Se está convirtiendo otra vez en un frente con dinámica propia.
Israel quiere evitar que Hezbolá recupere libertad operativa cerca de la frontera, y Hezbolá intenta demostrar que sigue teniendo capacidad de castigo y de disuasión, es decir, de hacer pensar al rival que el coste de seguir avanzando será demasiado alto. El problema es que esa lógica, si sigue así, tiende menos a estabilizar que a preparar una guerra más amplia por acumulación. Y eso complica directamente cualquier entendimiento entre Washington y Teherán, porque Irán vincula el clima de negociación regional a lo que ocurra también en suelo libanés. Gaza, mientras tanto, sigue siendo un frente distinto y hoy vuelve al centro no por una gran ruptura súbita, sino porque se cumple el hito de 6 meses de alto el fuego sin que el acuerdo haya resuelto lo esencial. Associated Press describe un escenario en el que la gran ofensiva se ha reducido pero casi todo lo estructural sigue bloqueado, ayuda insuficiente, reconstrucción congelada, gobernanza sin resolver y desarme de Hamás en punto muerto. La BBC añade que las conversaciones han entrado en un atasco serio. Israel sostiene que el núcleo del problema es que Hamás se niega a desarmarse y que eso incumple la lógica del plan más amplio respaldado por Washington. Hamás y fuentes palestinas, por su parte, sostienen que Israel no está cumpliendo sus compromisos humanitarios y sigue atacando dentro de la franja. Esto significa que Gaza vive en una especie de posguerra falsa. Ha bajado la intensidad máxima, pero no ha aparecido un nuevo orden político ni una arquitectura de seguridad aceptable para las partes. El detonante inmediato del nuevo bloqueo ha sido precisamente ese choque entre secuencia y condiciones. Israel quiere que el desarme avance ya, mientras Hamás exige primero alivio real sobre el terreno y fin de las operaciones militares. Lo que puede pasar después es incómodo pero bastante claro, o entra presión diplomática sostenida, sobre todo de Estados Unidos y de los mediadores árabes, o Gaza puede deslizarse de nuevo hacia una guerra abierta, esta vez con aún menos capital político internacional disponible para reconducirla porque la atención regional está repartida entre Irán y Líbano. Si salimos de los frentes activos y miramos a la arquitectura de poder, Europa vive hoy una noticia menos explosiva pero muy seria: la relación transatlántica sigue tensándose en materia de seguridad. Reuters, AP y la BBC coinciden en que Washington ha puesto sobre la mesa una reducción del volumen de fuerzas y capacidades que pondría a disposición de la OTAN en caso de crisis, al tiempo que trata de tranquilizar a los aliados diciendo que los ajustes serán coordinados. El detonante inmediato han sido varios anuncios contradictorios sobre despliegues y retiradas en Europa Central y Oriental, más el mensaje político de fondo de la Casa Blanca, que Europa debe asumir mucho más peso convencional en su propia defensa. Aquí la cuestión no es si Estados Unidos se va mañana de Europa, porque eso no es lo que muestran estas informaciones. La cuestión es que la OTAN entra en una fase de redistribución del riesgo. Washington seguiría ofreciendo el paraguas nuclear, pero quiere reducir su papel como proveedor casi automático de masa militar convencional. Eso obliga a Europa a acelerar una autonomía estratégica limitada, no una ruptura con Estados Unidos, pero sí una capacidad mayor para aguantar sola un choque inicial. Lo que veremos en las próximas semanas es si esto queda en presión negociadora antes de la próxima cumbre aliada o si de verdad empieza una reasignación duradera de poder dentro de la OTAN. En el Indo-Pacífico el termómetro sigue subiendo, no tanto por una gran crisis instantánea, sino por la normalización del roce continuo. En el mar de China Meridional, Reuters y AP sitúan la tensión en torno a nuevos cruces de acusaciones entre China y Filipinas por arrecifes y patrullas, además de maniobras chinas en paralelo a ejercicios conjuntos entre Manila y Estados Unidos. El detonante inmediato ha sido una mezcla de presencia física sobre arrecifes disputados y patrullas de preparación militar chinas alrededor de zonas que Pekín considera propias y Manila disputa. ¿Por qué importa esto hoy? Porque el mar de China Meridional se está convirtiendo en el laboratorio de la rivalidad entre grandes potencias. China intenta consolidar hechos consumados sin cruzar el umbral de una guerra abierta, y Estados Unidos responde reforzando aliados como Filipinas para que no cedan terreno. Eso es lo que se llama competencia en zona gris, presión constante por debajo del nivel de guerra formal. El riesgo no está solo en un choque bilateral entre Pekín y Manila, sino en que cualquier incidente serio arrastre inmediatamente a Washington por sus compromisos de alianza. Y eso conecta directamente con Taiwán, aunque hoy el foco inmediato esté más al sur. En África subsahariana, Sudán vuelve a exigir más atención de la que suele recibir.
La gran novedad estratégica es que las fuerzas de apoyo rápido han consolidado su avance en Darfur después de tomar el Fasher, que era la última gran posición del ejército sudanés en esa región. Associated Press lo presenta como un posible punto de inflexión porque acerca el escenario de una partición de facto del país. Y al mismo tiempo llega otra señal gravísima, la clasificación integrada de la seguridad alimentaria, que es la referencia internacional para medir la hambruna, advierte de que la hambruna ya afecta a nuevas zonas y puede extenderse a otras muchas. Eso convierte la crisis sudanesa en algo más que una guerra civil devastadora. La convierte en un problema regional de largo alcance, con riesgo de fragmentación territorial, corredores de armas, mercenarios y competencia entre patrocinadores externos. La BBC recordaba además que investigadores de Naciones Unidas ya habían señalado que las atrocidades cometidas en Darfur muestran rasgos compatibles con genocidio, una calificación de enorme peso político y jurídico. Lo que puede pasar ahora es muy preocupante porque si no aparece un cambio real en la presión internacional y en el control del flujo de armas, el conflicto puede entrar en una fase en la que la partición de hecho avance más rápido que cualquier negociación. Y una Sudán rota desestabiliza no solo el Cuerno de África, también el Sahel y el Mar Rojo. Sin salir de África, el este de la República Democrática del Congo sigue siendo otro ejemplo de diplomacia abierta y guerra inacabada. Reuters informa de una retirada de posiciones por parte del M23 en algunas zonas bajo presión militar y también bajo presión diplomática estadounidense. AP añade que Congo y Ruanda han aceptado pasos para rebajar tensiones, pero al mismo tiempo recoge que los rebeldes cuestionan la imparcialidad de Washington como mediador. Esa doble realidad es la clave, hay movimiento diplomático, sí, pero no hay una confianza mínima compartida sobre quién garantiza qué y para beneficio de quién. Lo que significa esta crisis es que el este del Congo sigue siendo uno de los grandes puntos ciegos del sistema internacional, a pesar de su enorme importancia por seguridad regional y por minerales estratégicos. Si la mediación se percibe como vinculada a intereses mineros o a sesgos políticos, pierde credibilidad. Y si pierde credibilidad, el terreno vuelve a mandar. La pregunta no es solo si habrá otro alto el fuego, sino si existe una fórmula de seguridad regional que Congo y Ruanda acepten de verdad y que no dependa de treguas reversibles. De momento, esa fórmula no aparece. Y cerramos el recorrido principal en América Latina, donde Haití sigue siendo una crisis geopolítica, no solo de seguridad interna. AP confirma que Naciones Unidas ha autorizado una fuerza internacional mucho más amplia y con más competencias para enfrentarse a las bandas. Pero Reuters y la BBC recuerdan por qué esa decisión llega tarde y en un contexto extremo, hospitales evacuados, servicios humanitarios suspendidos en barrios enteros, nuevos desplazamientos y expansión de la violencia más allá de la capital. El detonante inmediato ha sido precisamente el empeoramiento de los combates entre grupos armados y la evidencia de que la misión anterior estaba infrafinanciada y superada por la escala del problema. Haití importa geopolíticamente por tres razones. Primero, porque mide la capacidad real de la comunidad internacional para estabilizar un Estado colapsado sin convertir la intervención en una promesa vacía. Segundo, porque afecta a toda la cuenca del Caribe, incluida la presión migratoria y la seguridad marítima. Y tercero, porque es un recordatorio incómodo de que el vacío de poder también es geopolítica. Lo que viene ahora es una prueba durísima, si esa nueva fuerza llega con medios, financiación y respaldo político sostenido, todavía puede abrir espacio para reconstrucción institucional. Si vuelve a quedarse corta, Haití seguirá siendo un ejemplo de internacionalización tardía de una crisis que llevaba demasiado tiempo desbordada. Si juntamos todas estas piezas, el mundo de hoy no está entrando en una paz negociada, sino en una fase más ambigua y más peligrosa, la de las treguas inestables, las guerras que cambian de intensidad sin resolverse y las potencias que intentan redibujar el equilibrio regional mientras dicen contener la escalada. Desde Kiev hasta Hormuz, desde Darfur hasta el mar de China Meridional, la gran cuestión no es solo dónde puede estallar el próximo frente, sino cuántos de los frentes ya abiertos están siendo administrados como si pudieran quedarse para siempre en un punto intermedio. Y la historia suele ser bastante cruel con esa ilusión. Gracias por estar al otro lado en Geopolítica Diaria. Si os aporta valor este análisis, seguid el canal, dejad un me gusta y compartidlo con gente a la que también le sirva una lectura reposada del ruido internacional, porque entender el mapa antes que el titular es justamente lo que intentamos hacer aquí.